Es el 11 de julio de 2015. En la prisión de máxima seguridad del Altiplano, en México, un recluso entra a la ducha de su celda. Desaparece del campo de visión de las cámaras de vigilancia que lo monitorean sin descanso. Cuando los guardias finalmente revisan la celda, descubren que ha desaparecido. Una trampa oculta en el piso de la ducha lo condujo a un túnel de 1.5 kilómetros de largo, equipado con aire acondicionado y una motocicleta. El hombre más temido de México ha escapado, el mismo que como líder del cártel más poderoso del mundo se cree que ordenó la muerte de miles. ¿Su nombre? Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo. Pero, ¿quién era en realidad este hombre que se ocultaba tras los túneles, los alias y las sombras del narcotráfico? ¿Fue únicamente un despiadado criminal perseguido por la justicia o un estratega astuto que, desde lo más profundo de la clandestinidad, tejió un imperio capaz de desafiar a gobiernos enteros? Acompáñame a adentrarnos en los orígenes del hombre que, con su audacia y controversia, se convirtió en una de las figuras más temidas y enigmáticas de la historia criminal contemporánea. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, o El Chapo, nació el 4 de abril de 1957 en la pequeña aldea de La Tuna, en la región de Sinaloa, México. Su padre, Emilio Guzmán Bustillo, era un humilde agricultor que presidía un pequeño rebaño de ganado heredado de sus padres. Aunque algunas versiones lo describen como un borracho abusivo que golpeaba a su hijo, miembros de la familia de El Chapo han desmentido estas afirmaciones, caracterizándolo más bien como perezoso y reacio al trabajo. Su madre, María Consuelo Loera Pérez, era todo lo contrario, conocida por su arduo trabajo para cuidar el rebaño y criar a sus 7 hijos, una ética de trabajo que su hijo más tarde adoptaría. La relación con su madre era tan cercana que, incluso estando prófugo, la visitaba con frecuencia en La Tuna, en un amplio y cómodo complejo que él mismo le había construido en el centro del pueblo. Con Bustillo tuvo 2 hermanas, Armida y Bernarda, y 4 hermanos, Miguel Ángel, Aureliano, Emilio y Arturo. Con un apetito sexual voraz, y refiriéndose a las mujeres como sus vitaminas, El Chapo tuvo al menos 4 esposas, innumerables amantes y un mínimo de 15 hijos. Muchos de ellos, en particular Ovidio, Iván y Jesús Alfredo, que dirigen el cártel de Sinaloa tras el arresto de su padre en enero de 2023, se unieron al negocio familiar a temprana edad. Físicamente, Guzmán, de ojos marrones y un bigote negro característico que combinaba con el color de su cabello, era notablemente bajo, midiendo 1.67 metros, lo que le valió el apodo de El Chapo, que significa chaparro. Hablaba con un fuerte acento sinaloense y un tic verbal distintivo que le hacía tartamudear. En cuanto a su personalidad, era absolutamente despiadado e implacable, especialmente en sus últimos años. No tenía reparos en ordenar el asesinato de sus enemigos e incluso de miembros de su propia familia, como fue el caso de su sobrino Juan Guzmán Rocha, quien fue torturado, asesinado y abandonado a un lado de la carretera en 2011 simplemente por mentir sobre su ausencia. Sin embargo, como empresario, era sorprendentemente tranquilo, sensato y obsesionado con los detalles de los tratos, a pesar de no saber leer bien. A menudo era la voz de la razón, disuadiendo a sus secuaces de ejercer una violencia innecesaria. Aún así, a veces podía ser extremadamente cruel. Un ex socio describió cómo una vez vio a un hombre desnudo encadenado a un árbol mientras se dirigía a una de sus guaridas en la sierra de Sinaloa. En la época del nacimiento de El Chapo en La Tuna, ubicada en el Triángulo Dorado, una zona rural del norte de México donde se cultivaban muchas de las materias primas para la droga,
Los gánsteres mexicanos habían arrebatado por completo el narcotráfico a los extranjeros. A partir de 1916, bandas chinas se habían instalado en México y habían tomado el control del lucrativo flujo de sustancias ilegales que se dirigía al norte, hacia Estados Unidos. Sin embargo, entre 1926 y 1940, más de 3/4 partes de la población china del país fueron expulsadas por turbas puritanas y nacionalistas que los culpaban, a ellos y a otras minorías étnicas, de corromper a la juventud mexicana. Para 1957, el narcotráfico en el Triángulo Dorado se había transformado en un negocio próspero, controlado por el Estado, que involucraba a una jerarquía de campesinos, capos y funcionarios corruptos que con el pretexto de implementar leyes antidrogas regulaban extraoficialmente el comercio y obtenían ganancias mediante el miedo, la intimidación y la violencia. Como hijo de un campesino pobre, se conocen muy pocos detalles de su infancia. Según su primo, siendo un joven ambicioso y emprendedor, contaba billetes falsos, los ataba en montones y luego le pedía a su madre que se los guardara. Fue aproximadamente a la misma edad cuando también empezó a vender naranjas a la gente en un tramo de carretera sinuosa entre La Tuna y una aldea cercana. Siempre deseoso de impresionar, los domingos se adornaba con cadenas de oro falso para visitar a familiares y amigos. El metal de baja calidad a menudo le daba a su piel un tono verdoso. Cuando no era un pequeño empresario, Guzmán solía jugar voleibol o ayudar a sus padres con el ganado. Sin embargo, su juventud no fue solo diversión. De joven, experimentó en carne propia la brutalidad del gobierno cuando éste quería reafirmar su poder sobre los agricultores, ferozmente independientes, que se encontraban en la base de sus redes de narcotráfico. Su hermana ha revelado que era bastante común que los soldados aterrorizaran su aldea al anochecer, lo que llevó a su hermano a tener varios altercados con tropas armadas, algunos de los cuales resultaron en una paliza delante de su madre. Fueron estas demostraciones de abuso y corrupción las que le enseñaron a Guzmán que para salir adelante en la vida todo era necesario. El Chapo se involucró en el narcotráfico a través de su padre como jornalero, cuidando varias parcelas de cultivo de plantas ilegales, tras lo cual se mudó al cercano pueblo de Badiraguato en busca de más oportunidades. Poco después, ascendía rápidamente en las filas del Cártel de Guadalajara, que controlaba gran parte de Sinaloa y estaba liderado por Miguel Ángel Félix Gallardo. Se adentraba en el narcotráfico en un momento particularmente lucrativo y peligroso. El auge de la cultura hippie en Estados Unidos y el desmantelamiento de un importante oleoducto que iba de Europa a América, conocido como la Conexión Francesa, en 1972, hicieron que la demanda de drogas ilícitas alcanzara su punto máximo histórico y la producción en Sinaloa se incrementó para satisfacerla. Por otro lado, con el aumento del dinero circulando, el gobierno federal no tardó en intervenir para expropiar su parte por la fuerza. A partir de 1975, con el apoyo de la DEA, el gobierno mexicano inició la Operación Cóndor, que implicó la destrucción masiva de cultivos, tanto legales como ilícitos, la masacre de presuntos narcotraficantes y violentos conflictos entre funcionarios estatales y federales que competían por sobornos. Con Sinaloa plagado de policías, el Chapo tomó la sabia decisión de mudarse a Guadalajara, donde durante un par de años operó como traficante que rendía homenaje a Félix Gallardo. Luego, en 1984, al percibir la oportunidad en otro lugar, se mudó a Zacatecas, un departamento ubicado en pleno centro de México, donde comenzó a trabajar para su compatriota sinaloense, Juan José Esparragosa Moreno, un mentor que lo tomó bajo su protección. Para entonces,
Guzmán se había convertido en un exitoso narcotraficante de nivel medio que aún debía rendir cuentas a sus superiores, pero todo esto estaba a punto de cambiar. En 1985, el agente de la DEA, Kiki Camarena, fue secuestrado y torturado hasta la muerte por orden de Félix Gallardo tras investigar las redes financieras del Cártel de Guadalajara. Galvanizado por el asesinato de uno de sus colegas, durante los siguientes 4 años, el Cártel de Guadalajara fue desmantelado sistemáticamente por la DEA, dejando espacio para que el Chapo y una nueva generación de capos de la droga llenaran el vacío de poder dejado atrás, lo que significa que para finales de los años 80, el Cártel de Sinaloa de Guzmán era la pandilla dominante en Sinaloa. En 1989, el Cártel de Sinaloa era una pequeña empresa compuesta por 25 empleados que trabajaban en oficinas en Guadalajara y un pequeño pueblo fronterizo llamado Agua Prieta, donde se excavó en secreto un largo túnel subterráneo para contrabandear drogas a Douglas, Arizona, en el lado opuesto de la frontera. La entrada estaba oculta secretamente debajo de una mesa de billar que con solo accionar un interruptor se elevaba mediante una plataforma hidráulica para revelarla. En el túnel se encontraba un carro atado a una cuerda que, una vez lleno de drogas, era jalado 200 pies hasta un almacén al otro lado, después de lo cual se activaba otra plataforma hidráulica disfrazada de rejilla de drenaje para sacar la mercancía. Al principio, esta única ruta subterránea era el principal conducto del Cártel de Sinaloa hacia Estados Unidos, con más de 3 toneladas de productos circulando por ella cada mes. Originalmente, la droga provenía de Colombia, desde donde se transportaba en convoyes de aviones a México, que aterrizaban en una pista a unos 160 kilómetros al sur de la frontera antes de ser transferida a Agua Prieta. Gracias al túnel, podía mover el material mucho más rápido que sus rivales, de modo que a principios de la década de 1990, los cárteles colombianos hacían fila para hacer negocios con el Chapo, conocido como El Rápido, por la velocidad y fiabilidad de sus operaciones. Pronto Guzmán amasaba suficiente dinero para comprar una mansión de $10 millones, un zoológico privado lleno de leones, tigres y panteras, y 4 jets privados que utilizaba para viajar a todo el mundo para apostar en casinos o negociar negocios. También se apoderó de cientos de coches de lujo y relojes Rolex con diamantes, regalándoles uno de cada uno a sus secuaces como aguinaldo. Por otro lado, con el 95% de su producto pasando por el túnel de Agua Prieta, la intensa actividad a su alrededor pronto empezó a notarse en el lado estadounidense, donde la policía allanó el almacén y lo descubrió el 17 de mayo de 1990. Con su principal fuente de ingresos desmantelada y con su reputación entre los colombianos de ser un traficante rápido, la banda de El Chapo tuvo que idear una solución creativa para mantener el flujo. Durante los siguientes años, en lugar de transportarse clandestinamente, los narcóticos de Sinaloa se envasaban en latas de chile y se transportaban en tráileres, ya que el fuerte olor de los chiles ocultaba el rastro a los perros rastreadores. Sin embargo, el nuevo punto de entrada a Estados Unidos estaba ahora en Baja California, territorio del Cártel de Tijuana, y el Chapo se negaba a pagar a los hermanos Arellano Félix el impuesto habitual que esperaban. A lo largo de la década de 1980, las tensiones entre ambas organizaciones comenzaron a intensificarse tras una serie de disputas violentas. El secuestro y asesinato de la esposa e hijos de Héctor El Güero Palma, fiel aliado del Chapo, a manos de un traficante venezolano vinculado a los hermanos Arellano Félix, fue uno de esos puntos delicados. Otro fue cuando Ramón Arellano Félix disparó a quemarropa en la cabeza a Armando El Rayo López, amigo íntimo de El Chapo, durante una fiesta en 1988.
Tras revelarse que su rival usaba su territorio sin permiso, la violencia esporádica entre las facciones fue creciendo hasta convertirse en una guerra abierta. La gota que colmó el vaso llegó en 1992, cuando por pura casualidad Guzmán y Ramón Arellano Félix se vieron mientras conducían entre el tráfico en Guadalajara. Viéndolo como una oportunidad para acabar con su némesis de una vez por todas, Ramón y sus lacayos abrieron fuego, y el capo de Sinaloa apenas logró salir con vida. En noviembre de 1992, reaccionó enviando sicarios al balneario de Puerto Vallarta, donde Ramón y sus cómplices estaban de fiesta en un club nocturno, pero el objetivo logró escapar tras ser avisado. El conflicto se agravó en mayo de 1993, cuando sicarios de Tijuana, liderados por Ramón, emboscaron a El Chapo cuando se dirigía a la terminal de salidas del aeropuerto de Guadalajara. Después de que su coche fuera acribillado a balazos, Guzmán agarró una maleta con dinero en efectivo, corrió a la puerta de la terminal para cubrirse y tras resbalarse y derramar dinero por todas partes, lo metió apresuradamente en la maleta antes de correr al otro lado del aeropuerto. Caminando por las carreteras locales de acceso, su séquito llegó a una carretera donde pararon un taxi y escaparon. A raíz de este incidente, que resultó en el asesinato accidental del arzobispo Juan Jesús Posadas Ocampo, quien tuvo la mala suerte de llegar al aeropuerto en el mismo coche y a la misma hora que el capo de Sinaloa, El Chapo, y los hermanos Arellano Félix se convirtieron en los hombres más buscados de México por el asesinato de uno de los clérigos más importantes y queridos del país. En poco tiempo, se ofreció una recompensa de $5 millones por ellos, y sus rostros aparecieron en todas las pantallas de televisión del país. Tras mantener un perfil bajo en la Ciudad de México, Guzmán se dirigió a Guatemala camino a El Salvador, donde también tenía asuntos de negocios que atender. Sin embargo, poco después de llegar a Guatemala, fue arrestado y entregado rápidamente a las autoridades mexicanas, quienes lo trasladaron a una prisión a las afueras de la Ciudad de México, en Almoloya de Juárez. Allí fue condenado a 20 años de prisión por narcotráfico, soborno y el asesinato del arzobispo Ocampo, antes de ser enviado a una prisión de máxima seguridad en las afueras de Guadalajara, llamada Puente Grande. Casi de inmediato se puso a sobornar a los funcionarios de la prisión para que su estancia fuera mucho más cómoda. Pronto se le unió un chef personal que le preparaba cualquier comida que quisiera, ya fueran hamburguesas o langostas, y como el director de la prisión estaba en el negocio de las drogas, también tenía acceso a todo lo que deseara, como teléfonos celulares, zapatos nuevos, ropa e incluso a sus esposas. Mientras tanto, confió la gestión de su imperio de la droga en el exterior a su fiel segundo al mando, Miguel Ángel Martínez Martínez, así como a su hermano, Arturo Guzmán Loera, mejor conocido como El Pollo. Al principio, visitaban regularmente a su jefe en prisión para hablar de asuntos de negocios, pero esto dejó de suceder tras descubrirse que los mafiosos Arellano Félix rondaban Guadalajara, lo que obligaba a El Chapo a pasarle mensajes confidenciales a través de un cuñado que lo visitaba con frecuencia. Tras 8 años placenteros en prisión, varios acontecimientos lo convencieron de que era hora de irse. Esto incluyó el inicio de una investigación por corrupción en Puente Grande que amenazaba con retirarle sus privilegios, además de la perspectiva mucho más preocupante de ser extraditado a Estados Unidos, donde seguramente pasaría el resto de su vida en una cárcel estadounidense. El 18 de enero de 2001, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México firmó un decreto que facilitaría la extradición de criminales a Estados Unidos, una decisión que lo impulsó a fugarse al día siguiente.
A las 8 de la noche del 19 de enero, Guzmán se subió a un carrito de lavandería y contuvo la respiración mientras un guardia apodado El Chito lo empujaba por 8 controles de seguridad diferentes directamente hasta las puertas de la prisión. Una vez fuera, el fugitivo se bajó del carrito y se escondió en el maletero de un coche que El Chito condujo hasta el último puesto de seguridad. Después de una breve inspección, se les permitió salir. Más tarde, lo llevaron a un escondite temporal. Lo subieron a un helicóptero que lo llevó a las afueras de la Ciudad de México, donde lo esperaba uno de sus aliados más cercanos, Ismael Mario Zambada García, mejor conocido como El Mayo. Durante el viaje al complejo de El Mayo, Guzmán se aseguró de sostener un periódico frente a su cara en un peaje para no ser reconocido. Durante las siguientes semanas, en una serie de reuniones en un rancho remoto, el Chapo se reencontró con sus aliados, entre ellos El Mayo, su hermano El Rey y los hermanos Beltrán Leiva, y les expuso su visión de futuro. Luego, restableció su base de operaciones en la Sierra de Sinaloa, reinvirtiendo gran parte de las ganancias en otras drogas. Tras resolver el aspecto comercial de su negocio, planeó vengarse del hombre que casi lo había aniquilado en 2 ocasiones. En febrero de 2002, Ramón Arellano Félix, sicario del cártel de Tijuana, fue baleado por policías que trabajaban para El Mayo, tras ser detenido por una infracción de tráfico. Al mes siguiente, la DEA ayudó a sellar su destino al arrestar a Benjamín Arellano Félix, lo que marcó la caída del cártel de Tijuana. El nuevo enemigo de Guzmán era el Cártel del Golfo, con sede en el estado de Tamaulipas, al noreste de México, justo al sur de Texas. Al igual que había hecho con el Cártel de Tijuana, comenzó a contrabandear mercancías a Estados Unidos en su territorio sin pagar tributo, esta vez por tren. Lo hacía ocultando hasta 1.800 kilos de mercancía dentro de las paredes de vagones cisterna, que luego se llenaban con aceite vegetal, se enganchaban a un tren y se transportaban a Chicago y Nueva York. Al llegar, los vagones cisterna eran desviados a una bodega donde sus compartimentos secretos se destrozaban con mazos para acceder a los ladrillos ilícitos. El sistema, que era seguro y requería menos trabajadores, no solo era eficiente, sino mucho más rentable y menos riesgoso que los túneles que el Chapo había favorecido en el pasado. Por supuesto, el ultraviolento líder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, apodado Asesino de Amigos, no estaba nada contento con el nuevo acuerdo de Sinaloa. Él personalmente presidía un escuadrón de élite llamado Los Zetas, entrenado por un exparacaidista, lo que les otorgaba un nivel de disciplina y profesionalismo que los convertía en enemigos formidables incluso para las fuerzas de seguridad mexicanas. Además, eran mucho más salvajes que cualquiera de sus antecesores. Al adentrarse en el territorio de estos asesinos entrenados, Guzmán sabía que desencadenaría otra guerra. Así, con la ayuda de Arturo Beltrán Leiva y su teniente y exestrella de fútbol americano de preparatoria, Edgar Valdés Villarreal, creó una fuerza paramilitar rival llamada Los Negros. Para agosto de 2003, la antes pacífica ciudad fronteriza oriental de Nuevo Laredo se había convertido en una zona de guerra por los insurgentes de los Negros y los Zetas, quienes introdujeron un nuevo nivel de brutalidad en la guerra de pandillas en México, con espeluznantes exhibiciones públicas que incluían cadáveres abandonados en las calles. Sin embargo, en poco tiempo, el conflicto se había transformado en una costosa guerra de desgaste, con los negros sufriendo tantas bajas que al final el Chapo decidió retirarse de Tamaulipas, en el primer gran fracaso de su carrera desde que se encontraba prófugo. Ante la obstinación de los Zetas para desalojarlos, el Chapo fijó su mirada en el objetivo mucho más ambicioso de Ciudad Juárez,
una ciudad fronteriza en el centro norte de México donde se ubicaban varias rutas de contrabando lucrativas. Estas eran propiedad del Cártel de Juárez, liderado por Vicente el Viceroy Carrillo Fuentes, quien anteriormente había sido socio de Sinaloa durante mucho tiempo. Las relaciones entre ellos comenzaron a deteriorarse a principios de la década de 2000, cuando el Chapo, recién salido de prisión y ansioso por reafirmarse como el jugador dominante, excluyó al Cártel de Juárez de importantes cargamentos de droga en la ruta de tren que compartían. Las crecientes tensiones estallaron en septiembre de 2004, cuando el Chapo ordenó el asesinato del hermano de El Viceroy, lo que finalmente condujo al asesinato en represalia de su hermano, El Pollo, en prisión. A partir de ese momento, los antiguos amigos se encaminaron hacia una guerra abierta, por lo que, para prepararse, Guzmán se alió con muchos de los enemigos de El Viceroy para formar otra fuerza paramilitar, los Chapos. Uno de los pandilleros que abandonó Juárez y se unió al grupo de Sinaloa fue el sicario José Antonio Torres Marrufo, quien montó la infraestructura de contrabando de armas que convertiría la guerra de Juárez en una de las más sangrientas que México haya visto. En colaboración con un contacto al otro lado de la frontera, en El Paso, los Chapos estaban armados con armas de fuego de alta potencia, como rifles semiautomáticos AR-15, AK-47 e incluso rifles de francotirador calibre 50 capaces de hacer agujeros del tamaño de un puño en autos. En el lado receptor de estos instrumentos de muerte estaría la intimidante rama del Cártel de Juárez, conocida como La Línea, compuesta principalmente por policías corruptos encargados de arrestar, secuestrar o ejecutar a cualquiera que hubiera desagradado a sus pagadores, mientras que la Policía Federal, desplegada en Ciudad Juárez para restablecer el orden, también estaría en la mira. En poco tiempo, la tasa de homicidios y otros delitos se habían disparado a niveles nunca antes vistos, a medida que estallaban intensos y prolongados combates entre los cárteles y las fuerzas federales, con civiles atrapados en el medio. Mientras tanto, el Chapo dedicó su tiempo a dirigir el esfuerzo bélico desde uno de sus varios bastiones secretos en las montañas de Sinaloa, que a principios de 2008 también estaba al borde de la guerra. Durante casi 20 años, los hermanos Beltrán Leiva, Arturo, Héctor y Alfredo, quienes provenían de una pequeña aldea a tiro de piedra de la Tuna, habían sido sus aliados más firmes, valorados por sus conexiones políticas y habilidades de soborno. Sin embargo, para enero de 2008 estaban en términos menos amistosos cuando Guzmán advirtió a Alfredo, quien había estado causando problemas en Culiacán, que mantuviera un perfil bajo. Luego, a finales de ese mes, Alfredo fue acorralado y arrestado por un escuadrón de soldados mexicanos. Sospechando que Guzmán tenía algo que ver, Arturo, quien era un poco impulsivo, montó en cólera y le declaró la guerra al Cártel de Sinaloa. Si bien el Chapo negó rotundamente haber ordenado el arresto, es probable que sí lo hiciera, ya que fuentes del Departamento de Estado de Estados Unidos en ese momento alegan que proporcionó información al ejército mexicano. Este polvorín de animosidad estalló el 30 de abril, cuando un grupo de policías a sueldo de Sinaloa fue enviado a desmantelar a los sicarios de Beltrán Leiva, tras lo cual la disputa se extendió a las calles de Culiacán. En los primeros 11 días de mayo se reportaron 58 homicidios, 2 de las víctimas particularmente cercanas al capo de Sinaloa. El 8 de mayo, el hijo del Chapo, Edgar Guzmán López, y su sobrino César Ariel Loera Guzmán conversaban con amigos en un estacionamiento de un barrio exclusivo de Culiacán, cuando, de repente, aparecieron 5 camionetas pick-up.
Al menos 20 hombres armados con AK-47 saltaron de ellas y acribillaron al grupo de amigos. Uno de ellos incluso disparó una bala de RPG mal dirigida que se estrelló contra el costado de un supermercado cercano. Al parecer, el Chapo estaba tan desconsolado que hizo que sus subordinados compraran todas las rosas de Culiacán el día del funeral de su hijo. Para el 13 de mayo, la situación se había vuelto tan inestable que una fuerza de 3.000 efectivos de la Policía Federal y el Ejército se desplegó en Sinaloa, donde comenzaron a allanar negocios vinculados al narcotráfico y a desmantelar antenas de radio de alta frecuencia en una montaña cercana para frenar las comunicaciones entre pandillas. Ni siquiera la muerte de Arturo Beltrán Leiva, quien celebraba su cumpleaños el 11 de diciembre de 2009, logró frenar la ola de violencia. Esa noche, siguiendo una pista, un equipo SWAT mexicano irrumpió en el complejo donde se celebraba una lujosa fiesta. Cuando Arturo escapó, lo rastrearon unos días después hasta otra propiedad, donde murió en medio de una ráfaga de disparos. El control de su facción pasó a manos de Héctor Beltrán Leiva, quien continuó la ofensiva contra Sinaloa. Mientras la guerra azotaba Tijuana, Sinaloa y Juárez, el Chapo buscaba optimizar sus comunicaciones para atender con mayor facilidad y rapidez sus diversos intereses comerciales internacionales. Desde que huyó a las montañas tras su fuga de la cárcel en 2001, se había estado moviendo constantemente entre media docena de escondites repartidos por Sinaloa y el vecino estado de Durango. Además de un par de criadas, una secretaria y un asistente, lo acompañaba una comitiva de unos 50 guardaespaldas, algunos de los cuales estaban equipados con ametralladoras calibre 50 para derribar helicópteros. Su rutina diaria habitual consistía en despertarse al mediodía y recibir una lista de mensajes de su secretaria, que contestaba durante el resto del día, respuestas que a veces daba mientras caminaba por las montañas con una pistola calibre 38 en la funda y una AR-15 al hombro. En caso de que detectaran al ejército cerca, lo llevaban a otro refugio, lo que a veces requería caminar y dormir a la intemperie en las montañas durante varios días. Cada una de sus bases contaba con un televisor de plasma, una gran variedad de DVD, así como un par de servicios básicos como lavadora, secadora y refrigerador, ya que cualquier cosa más lujosa atraía atención no deseada. Sin embargo, una de las mayores desventajas de vivir en las montañas era la mala recepción de Internet, lo cual no era ideal para un narcotraficante internacional. Para solucionar este problema, le recomendaron a El Chapo un técnico informático llamado Cristian Rodríguez, que trabajaba para uno de sus aliados colombianos, la familia Cifuentes. En 2008, tras ser trasladado a una pista de aterrizaje improvisada en una destartalada avioneta Cessna, Rodríguez ayudó a instalar un cable de Internet que iba desde Culiacán hasta las montañas y que luego se retransmitía a los escondites, equipados con antenas para captar la señal. Después de esto, creó una red cifrada de extremo a extremo que permitía a su cliente hacer llamadas a través de Internet sin tener que preocuparse por fisgones externos. Después de esto, Guzmán, cada vez más paranoico con su círculo íntimo tras la deserción de algunos de sus lugartenientes de alto rango a los Beltrán Leiva, le preguntó al genio si era posible instalar software espía en los teléfonos de sus empleados. Esto se logró mediante un programa informático llamado FlexiSPIWI, que se instalaba en los teléfonos sin dejar rastro y otorgaba al usuario acceso remoto a sus correos electrónicos, mensajes de texto, aplicaciones y ubicación GPS. Incluso tenía una función que convertía el teléfono infectado en un dispositivo de escucha remota, activando su micrófono.
Para vigilar a sus allegados, el Chapo les dio a sus novias, socios y secuaces teléfonos móviles intervenidos con el software Flexi SPI. Con tanta información a su alcance, se convirtió en su pasatiempo favorito activar el software espía justo después de terminar una llamada con sus colegas en la línea cifrada para ver qué decían sin que nadie los oyera. Finalmente, consiguió que una de sus secretarias monitoreara su red de vigilancia y le informara en caso de que oyera o viera algo sospechoso. Durante los 2 años siguientes, Rodríguez visitaba regularmente a El Chapo en las montañas cuando necesitaba que le arreglaran o le explicaran algo, lo que lo puso en la mira del FBI y finalmente condujo a la Operación Servidor Jack. En febrero de 2010, se incriminó al viajar a Nueva York para ofrecer su software espía a un agente federal que se hizo pasar por un mafioso ruso, lo que resultó en su arresto 1 año después. A partir de ese momento, Rodríguez, quien intentaba dejar el empleo de El Chapo para emprender un negocio legítimo de ciberseguridad, se convirtió en informante. El objetivo principal y más importante del FBI era acceder a la red de comunicaciones cifradas, pero era imposible sin ser detectado, ya que Rodríguez había otorgado acceso a algunos de los compinches de El Chapo. La solución fue cambiar el país de origen del servidor de Canadá a los Países Bajos y luego reconfigurarlo para que las autoridades estadounidenses pudieran rastrearlo y construir un caso contra Guzmán sin ser desenmascaradas. Rodríguez explicó que trasladar el servidor a los Países Bajos ofrecería mayor seguridad y privacidad, lo que facilitaría mucho convencer al capo de la droga para que hiciera el cambio. Para que esto siguiera adelante, a El Chapo también le dijeron que todos los teléfonos encriptados en uso tendrían que ser reemplazados, lo que le permitiría hacer copias de sus claves para el FBI, dándoles un acceso sin precedentes al funcionamiento interno del cártel de Sinaloa. En llamadas telefónicas intervenidas, se reveló que Guzmán estaba teniendo dificultades para pagar a sus empleados en esa época, un reflejo de la creciente cantidad de cargamentos de droga que se estaban incautando en la frontera entre Estados Unidos y México desde finales de 2008 como resultado de los Gemelos Flores, sus principales distribuidores de droga en Estados Unidos, que cooperaban secretamente con el FBI para poder salir del juego con vida. Sin embargo, en el verano de 2011, el siempre paranoico El Chapo dejó de usar la red encriptada para discutir aspectos más sensibles del negocio, aunque permitió que sus secuaces continuaran comunicándose con ella. En cambio, creyendo que las autoridades federales estadounidenses no podían acceder a los servidores canadienses, atendió llamadas y recibió mensajes con una BlackBerry configurada por Rodríguez, quien la conectó a un servidor del FBI para poder seguir escuchando. Mientras tanto, el FBI contactó a las empresas estadounidenses propietarias de los servidores donde operaba el software espía, concretamente Amazon y Cloudflare, solo para recibir la respuesta de que era imposible encontrar los datos específicos que buscaban. Así pues, en diciembre de 2011, Cristian Rodríguez inició sesión en su cuenta de FlexiSpy y descargó todos los informes generados en la red, proporcionando al FBI una gran cantidad de información. Fue a partir de este conjunto de datos que los estadounidenses se enteraron de que El Chapo había comenzado a usar a sus diversas novias y esposas como representantes en negocios. Aspectos de su vida privada también fueron revelados en comunicaciones con una de sus 4 esposas, Emma Coronel Aispuro, quien dio a luz a las gemelas María Joaquina y Emali Guadalupe. El contenido incluía bromas coquetas en las que bromeaba sobre su amor por sus enchiladas, pero también
revelaba otra faceta más tierna de él cuando hablaba con cariño de sus hijas pequeñas, con entusiasmo sobre los planes para su fiesta de cumpleaños de 6 meses y ansioso por conocer hasta el más mínimo detalle de sus horarios de sueño. Sin embargo, ocasionalmente se filtraba la naturaleza brutal de su trabajo, cuando el padre escribió el 22 de enero de 2012 que le iba a regalar a una de sus hijas un cuerno de chiva para que pudiera estar con él, una frase que hacía referencia a un AK-47. Sin embargo, fue gracias a otra amante que el FBI lo ubicó en una calle sin salida cerrada con vista al mar llamada Hacienda Encantada en febrero de 2012. Gracias a sus comunicaciones con Agustina Cabanillas Acosta, una novia que negociaba drogas en su nombre, el FBI supo que se había mudado de las montañas al balneario de Los Cabos, donde se dedicaba a pasear en una Suburban dorada con vidrios polarizados. Ante la oportunidad perfecta para atraparlo, el 22 de febrero de 2012, el agente especial del FBI, José Moreno, quien debía supervisar la operación que, con suerte, terminaría con el Chapo esposado, se apostó en el barrio adinerado donde se escondía su objetivo. Inicialmente, con la esperanza de comenzar a la 1:30 p.m., su plan se retrasó cuando la policía mexicana y el equipo SWAT que necesitaba llegaron al punto de encuentro con más de 2 horas de retraso. Luego, tras indicarles explícitamente la ubicación de las 2 casas donde sospechaba que se encontraba su objetivo, la policía mexicana se salió inmediatamente del guión y realizó redadas casa por casa. En cuanto oyó el alboroto proveniente de una casa cercana, el Chapo y su secretaria pasaron corriendo junto al patio y la piscina. Se abrieron paso entre una espesa mata de hojas de palma y geranios y bajaron por un muro de concreto en la parte trasera de la propiedad que no había sido debidamente cercada. Allí pudo subirse a un auto y retirarse rápidamente a Culiacán antes de que la policía siquiera pusiera un pie en su propiedad. Con Guzmán ahora muy sospechoso de su jefe de comunicaciones, Cristian Rodríguez, quien fue trasladado a un lugar seguro en Estados Unidos, el FBI comenzó la búsqueda de un nuevo topo. Esa persona sería Andrea Fernández Vélez, una atractiva mujer de unos 30 años, secretaria personal de Alex Cifuentes, un capo colombiano que se encontraba entre los amigos más fieles de El Chapo. Gracias a la red telefónica intervenida y a los datos de Flexi SPY, el FBI tenía suficiente información sucia sobre ella como para ponerla tras las rejas de por vida en Estados Unidos. Pero su posición implicaba que frecuentemente compartía la habitación con el cerebro del crimen de Sinaloa, lo que la convertía en un recurso potencialmente útil. Tras ser acorralada por agentes del FBI, Andrea, quien también buscaba una salida, ofreció sus servicios de inmediato al ver una acusación estadounidense en su contra. Con el colombiano como testigo, Andrea comenzó a proporcionar información directamente al FBI, que logró obtener aún más información aprovechando el talón de Aquiles de El Chapo. Desde su incidente en Los Cabos, había modernizado por completo su sistema, de modo que sus mensajes, que ahora se transmitían oralmente a su secretaria para que los anotara, debían pasar por varios intermediarios. De esta manera, ningún mensaje se vinculaba directamente con él, y como debían pasar por 2 o 3 capas antes de llegar al destinatario, era mucho más difícil de infiltrar. Por otro lado, como creía que los servidores canadienses conectados a los dispositivos BlackBerry eran seguros, el FBI solo tuvo que averiguar los números de teléfono, algunos proporcionados por Andrea, y solicitar a los canadienses una orden de intervención telefónica. En poco tiempo, la policía logró averiguar qué teléfono pertenecía a cada comandante de El Chapo, identificando los Blackberries que recibían más mensajes y averiguando quién era la persona detrás de los apodos, como el hijo mayor de El Chapo, Iván Archibaldo,
conocido como Tocayo. Aún así, mientras sus altos mandos eran confiscados gradualmente durante 2013 y 2014 como resultado de los teléfonos, el Chapo seguía obsesionado con los negocios, tramando planes con el Mayo para empezar a importar drogas mucho más baratas y letales, además de supervisar envíos a lugares tan lejanos como Australia y Europa. Para entonces, también había cambiado sus escondites en la montaña por una serie de casas anodinas en Culiacán que funcionaban como casas de seguridad. Los estadounidenses que escuchaban las comunicaciones pronto descubrieron que cada uno de los escondites de El Chapo, con sus túneles subterráneos secretos conectados al sistema de alcantarillado, tenía un número asignado. El mundo de Guzmán comenzó a desmoronarse la noche del 16 de febrero de 2014, cuando, basándose en la información de los teléfonos BlackBerry, uno de sus secretarios, apodado Nariz, fue capturado por marines mexicanos en una reunión en Culiacán. Al principio, Nariz mintió, diciéndoles a sus captores que su jefe estaba en la casa de seguridad número 3. Pero un agente del FBI, Víctor Vázquez, se percató de la verdad cuando le preguntó: «No, no está. ¿A dónde llevas la birria mañana?». Ese mismo día, el FBI había interceptado un mensaje de texto donde Nariz ordenaba a un subordinado recoger un guisado de birria de chivo para llevarlo a la casa número 5. En cuanto se mencionó la birria, el agente supo que el juego había terminado. Al llegar a la casa de seguridad número 5, los agentes establecieron un perímetro, bloqueando las calles con camionetas y colocando tiras de clavos para perforar cualquier vehículo de huida. Alrededor de las 4 de la mañana, con la presencia de El Chapo en la casa confirmada por sus propios mensajes, los marines desplegaron un ariete de acero, pero la puerta se resistió durante 9 minutos de forcejeo. En cuanto oyeron los primeros golpes, Guzmán, que dormía profundamente después de pasar la noche con una de sus novias, fue despertado por su secretario, Cóndor. Desnudo, su primer paso fue ir al baño principal y accionar un interruptor que reveló unas escaleras de madera ocultas bajo la bañera. Mientras su pequeño séquito de 3 personas, su novia, una criada y la secretaria, lo seguía, la bañera descendió y todos se dirigieron a una puerta metálica reforzada. Después de un breve forcejeo, la rueda que la abría finalmente giró, justo cuando la puerta principal era derribada. Mientras el Chapo, completamente desnudo, y sus acompañantes corrían por sus vidas por el túnel de alcantarillado, los marines mexicanos oyeron sus pasos al entrar en el baño principal. Levantaron la bañera y lanzaron una granada de conmoción por si acaso, pero no bajaron por el agujero por temor a una trampa explosiva. Durante la hora siguiente, las autoridades allanaron la propiedad, mientras el Chapo, aún sin ropa, y su grupo vadeaban aguas residuales que les llegaban a la cintura en camino a una salida a la superficie. Una vez fuera, un teniente apodado Picudo los recogió y los llevó a otra casa de seguridad, donde el jefe finalmente pudo vestirse. Desde allí, subieron a un auto y lograron burlar el cordón militar que rodeaba Culiacán al amanecer, con destino a la ciudad turística de Mazatlán. Sin embargo, al anochecer, la policía ya sabía a dónde había ido Guzmán tras arrestar y posiblemente torturar a Picudo, el chofer que los ayudó a huir. A la mañana siguiente, tras pasar la noche en una casa de seguridad, agentes estadounidenses y marines mexicanos fueron conducidos al Hotel Miramar de 12 pisos, donde Guzmán se refugiaba con su joven esposa, Emma Coronel, sus 2 hijas y Cóndor. Tras un registro sistemático de todo el complejo, dieron con una habitación en el 4º piso que había sido atrincherada. Armado con un rifle de asalto, el Chapo parecía dispuesto a resistir, pero cuando Emma les rogó a los marines que no lastimaran a sus hijas, cambió de opinión y se rindió. Al día siguiente,
Para demostrar que lo habían capturado, sacaron a Guzmán y lo exhibieron ante las cámaras de todo el mundo en la Ciudad de México. Un marín le agarró bruscamente la nuca y lo empujó hacia los periodistas para que pudieran verle el rostro. Después de esto, fue encerrado en una prisión de máxima seguridad llamada Centro Federal de Readaptación Social número 1, de la que nadie había escapado jamás. Una repetición de su fuga de 2001 era impensable. Mientras tanto, a pesar de estar tras las rejas, para el Chapo todo seguía igual. Utilizó a su abogado y a su esposa Emma para contrabandear mensajes, uno de los cuales era una orden para asesinar a su jefe de seguridad, el Negro, quien se convirtió en el chivo expiatorio por no haberlo protegido. Incluso encontró tiempo para revisar las finanzas del cártel, ordenando a sus lugartenientes que buscaran kilos prometidos por narcotraficantes en México y Colombia, y recordándoles que pagaran la renta de los edificios utilizados en Europa. Fue también a través de los mismos intermediarios y con la ayuda de un par de sobornos bien pagados que urdió un plan con sus hijos en el exterior para liberarlo de la cárcel una vez más. El trabajo preliminar comenzó en abril de 2014, cuando se compró una propiedad y una bodega a aproximadamente 1 kilómetro de la cárcel. Guiados por los datos de un reloj GPS de contrabando que señalaba la ubicación exacta de Guzmán, los trabajadores excavaron hasta el suelo de la ducha de su celda. El túnel que excavaron, cuyo costo se estimó en unos $5 millones, era increíblemente sofisticado, con sistemas de iluminación y ventilación e incluso suministros de oxígeno de repuesto a intervalos estratégicos. A las 8:52 p.m. del 11 de julio de 2015, con cámaras las 24 horas capturando cada uno de sus movimientos, el Chapo paseaba por su celda y jugueteaba con algo en el suelo de la ducha, oculto por una mampara que le llegaba a la cintura. Luego se sentó en su cama, se quitó los zapatos y en 4 segundos desapareció por el suelo de la ducha. Al descender 1 metro, sus piernas se engancharon a una escalera hecha de tubería de PVC, por la que trepó otros 9 metros para llegar al hueco que había sido rodeado por una vía rudimentaria conectada a una motocicleta. Una vez en la parte trasera de la motocicleta, su rescatador pisó el acelerador y la pareja recorrió 1 kilómetro por el túnel a gran velocidad. Cuando llegaron al exterior, lo recogieron en una cuatrimoto y lo llevaron a una camioneta que lo condujo a un avión que lo llevó a Sinaloa. Mientras el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, quien previamente había proclamado que sería imperdonable dejarlo escapar de nuevo, lidiaba con las enojadas consecuencias, el Chapo se reunió con el Mayo y sus otros comandantes para planificar el futuro, tal como lo habían hecho en 2001. Por otro lado, pronto aprendería que era mucho más difícil mantenerse en libertad en 2014, una época en la que la cooperación interinstitucional entre las fuerzas del orden mexicanas y estadounidenses había mejorado drásticamente. Lo más importante, a pesar de haber estado encarcelado durante 1 año, el Chapo aún no había aprendido que sus queridos dispositivos BlackBerry no eran seguros en absoluto. Su primera situación de riesgo se produjo cuando, aferrado a un bebé como escudo humano, se vio obligado a huir por un barranco mientras un helicóptero de la policía lo localizaba. Su suerte se agotaría 6 meses después de su escape, en enero de 2016, cuando mensajes interceptados de BlackBerry indicaron que iba a estar presente en una casa en el centro urbano de Los Mochis, en Sinaloa. A las 4:30 a.m. del 8 de enero, la Marina Mexicana irrumpió en la casa y fue recibida con disparos de inmediato, mientras Guzmán y su leal subordinado, el Cholo Iván, se escabullían en un armario conectado a otro túnel de escape. Al salir a la luz del día, secuestraron un Volkswagen blanco
pero después de un par de cuadras se descompuso, lo que los obligó a requisar otro coche. Pero entonces, conduciendo unos 19 kilómetros al sureste de la ciudad, la pareja fue detenida en un retén establecido por la Policía Federal e identificada. Así, sin más, el criminal más famoso del mundo fue capturado, y esta vez no habría escapatoria. A los pocos días de su arresto, se puso en marcha el proceso para su extradición a los Estados Unidos. El Chapo intentó organizar otra fuga del túnel, que finalmente fracasó cuando fue trasladado a otra prisión y cuando un alto funcionario de la prisión rechazó un soborno de $2 millones para transferirlo de regreso. El 17 de enero de 2017, Joaquín Archibaldo Guzmán Loera fue escoltado a un jet privado que lo llevó al aeropuerto Long Island MacArthur en Islip, Nueva York. Cuando el avión aterrizó, se le pudo ver mirando por la ventana con lágrimas en los ojos. El 17 de julio de 2019, justo antes de ser sentenciado a cadena perpetua más 30 años, subió al estrado aprovechando su última oportunidad de hablar públicamente. Se quejó del trato que recibió en confinamiento solitario, durante el cual argumentó que había sido sometido a tortura psicológica, emocional y mental las 24 horas. Sus comentarios fueron recibidos con poca compasión por la fiscal principal, Gina Parlovecchio, quien simplemente respondió: a lo largo de su carrera criminal, este acusado no ha mostrado ni una pizca de remordimiento por sus crímenes. Ya lo escucharon hoy. Como para confirmar su punto, Guzmán se giró hacia su esposa, Emma, y le lanzó un beso mientras Andrea Fernández Vélez, la secretaria personal de Alex Cifuente, convertida en agente doble del FBI, relataba entre lágrimas cómo su vida había sido destruida al enterarse de que sus exempleadores habían ordenado un asesinato. Ignorando todo lo que ella decía, Guzmán le dio a su esposa un pulgar hacia arriba y una sonrisa mientras Andrea hablaba. Y luego fue conducido fuera de la sala del tribunal para vivir su deprimente destino. Actualmente, el Chapo está encerrado en la prisión de mayor seguridad de Estados Unidos, ADX Florence, que un ex especialista ha descrito públicamente como peor que la muerte. Apodada el Alcatraz de las montañas rocosas y rodeada de 12 intimidantes torres de vigilancia, los prisioneros son abandonados durante 23 horas del día en una celda de 7 por 12 pies, con paredes de concreto reforzado, una pequeña ventana, una ducha, un inodoro, un pequeño escritorio con taburete, una cama de concreto con un colchón delgado y un televisor en blanco y negro que solo muestra programas religiosos y educativos. Sin embargo, debido a su historial de fugas, Guzmán ha sido confinado a un ala aún más extrema de este infame centro penitenciario, conocida como Campo 13, donde los presos suelen estar bajo vigilancia las 24 horas y solo se les permiten 1 o 2 llamadas telefónicas de 15 minutos al mes. Desde su traslado a ADX, el Chapo se ha quejado repetidamente de que sus condiciones de vida son inhumanas. En 2022, su abogado alegó que se le privó de acceso a atención dental y agua, y al año siguiente, acusando a sus captores de tormento psicológico, envió un mensaje al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, rogándole que cumpliera su condena en México por razones humanitarias. Más recientemente, en abril de 2024, recibió una solicitud de llamadas telefónicas y visitas de su esposa y sus 2 hijas, la cual le fue denegada. Actualmente, Guzmán pasa la mayor parte de sus días preparando un caso legal con el objetivo prácticamente imposible de lograr su liberación anticipada. Esto se ha visto dificultado aún más